Buenos días, hermanas. Vamos a seguir con nuestra serie de Santiago y hoy vamos a leer el capítulo 1 del versículo 9 al 11. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, recordemos anteriormente lo que hablamos de la sabiduría. Es importante recordarlo, el contexto de toda la palabra de Dios, porque nos damos cuenta del por qué dice todo esto. Y recordemos que hablamos de la sabiduría, de pedirle sabiduría a Dios. Después ahí mismo Dios nos habló acerca de tener fe y de no ser una persona que duda, y nos comparaba que era como las ondas del mar que van de un lado a otro, y también nos decía que una persona así no recibirá nada de parte de Dios. Y después nos hablaba de ese doble ánimo. Entonces hoy hablamos de esto, de esta situación, y sabemos que en ese momento los cristianos estaban dispersados por la persecución que vivían por el Evangelio. Entonces la situación de muchos de ellos era precaria, debido a que habían dejado sus hogares, habían dejado todo. Pero también había cristianos en otros lugares que vivían bien, que fueron alcanzados en ese momento, que les llevaron el Evangelio y que convirtieron su vida a Dios. Y pues su situación económica era estable, bien, algunos eran ricos, como lo dice aquí. Entonces sabemos que por eso es que Santiago quiere enfatizar esto ahora. Y como les digo, todo va ligado. Santiago quiere que el pobre se alegre profundamente por la salvación y el rico no se apoye en sus posesiones, en lo que tiene, en lo que ha obtenido, sino más bien que se humille ante Dios. Entonces, de nuevo vemos cómo Santiago anima a los creyentes. Es una constante lo que hace Santiago, animarlos de diferentes formas. En la una, al advertirles ciertas cosas, es también animarlos. Y entonces hoy vemos cómo les anima a los pobres, a los que están viviendo una situación de pobreza. Les anima a que se exalten o más bien, que se gloríen en lo que Dios hizo por ellos, en lo que Jesús hizo por ellos. Entonces les dice que el hecho de que sean pobres no los desanime, no los lleve a una tristeza, sino más bien los lleve a recordar lo valioso que son para Dios. Y también no debía pensar que por su pobreza tenía más cercanía con Dios. Y eso es un gran error hoy. Hoy hasta la fecha vivimos esa situación. Vemos como la gente piensa que la humildad la relaciona con la pobreza, cuando no es así. Una persona pobre puede ser muy orgullosa y una persona pobre puede no ser convertida, o sea, no haber entregado su vida a Dios. O sea, la escasez económica no determina tu relación con Dios. Obviamente que cuando tú estás en pobreza o vives en pobreza, puede ser que tu vida sea más sensible a oír la voz de Dios, pero eso no garantiza nada. Entonces aquí Santiago quería enfatizar eso,
quería poner tanto al pobre como al rico en una sola balanza para que se dieran cuenta que ni el pobre tenía que pensar que tenía más cercanía con Dios y ni el rico tenía que pensar que por sus posesiones puede tener también más cercanía a Dios. Entonces ambos tenían que reconocer delante de Dios que dependían de Él y que solamente Él podía ayudarlos. Por eso aquí también leemos cuando dice que el rico, dice, lo voy a leer, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, con calor abrasado la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Y entonces aquí dice, el rico se tenía que humillar y reconocer que todo lo que tenía iba a perecer. Nada de lo que tenía iba a irse con él cuando muriera. Todo, nada, ni lo que traía puesto. Entonces es una exhortación que Santiago hace a los ricos, a los que en ese momento habían creído y que eran ricos, que tenían que ser humildes. Y les advertía que nada de eso iba a durar para siempre. Todos cuando tenemos ciertas posesiones, cuando empezamos a tener un poco más de dinero, que podemos obtener ciertas cosas, debemos de tener mucho cuidado que nuestro corazón no resbale y empecemos a apoyarnos en tener esas cosas, en anhelar más lo material y empezar a olvidar que todo eso se acabará. No por eso, o sea, nunca debemos de llevar al extremo todo. De, bueno, yo no voy a apoyarme en nada material y no voy a hacer nada tampoco. Voy a sentarme y esperar que obtenga yo todo. No es así. Dios dice que todos debemos de trabajar y obviamente debemos de trabajar para Él, ¿no? En todo lo que Él nos permita hacer. No todos vamos a hacer una cosa. Dios nos distribuye en diferentes formas nuestras capacidades para que llevemos su evangelio a diferentes lugares, a diferentes personas. Y sean alcanzados muchos, así como nosotros fuimos alcanzados por Él. Entonces, eso no debería de pensar que por eso no debemos de esforzarnos. Pero más bien es aquí nos dice que debemos de tener cuidado. Dice que el peor de todos los males es el amor del dinero. Jesús nos lo dijo, ¿no? Entonces, no debemos amar el dinero, porque nuestro corazón no puede tener dos dioses, ¿no? O sea, no podemos tener nuestro Dios dinero y amar a nuestro Señor, a nuestro Dios que nos ha creado. Entonces, en algún momento vamos a fallarle a alguno y siempre vamos a fallarle a Dios, porque el amor al dinero, el tener un ídolo como el dinero, siempre nos va a llevar a ofender a Dios. Entonces aquí Santiago hace esa comparación y les dice a los que tienen esas posesiones, recuerden que todo esto se va a acabar y que nada de eso se van a llevar. Entonces ni la riqueza ni la pobreza debían ser causas de la felicidad o la infelicidad. O sea, ni que fueras rico tiene que hacerte más feliz y ni que fueras pobre tiene que hacerte infeliz. Vamos a leer otra referencia que la vemos en Primera de Pedro 1, 24, 25. Vamos a leer qué dice ahí. Dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y esta es la palabra del Señor que por el Evangelio os ha sido anunciada. Como vemos, Pedro de nuevo dice
que todo lo que hayamos obtenido, toda esa gloria que hayamos obtenido en este mundo, se va a secar como la hierba y se va a caer como la flor. Mas toda la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Por eso dice la palabra de Dios que busquemos su reino. Siempre busquemos su reino. Porque si buscamos su reino, ahí va a estar su palabra en nuestro corazón. Y esa nunca va a morir. Entonces, de nuevo vemos la constante. Si leemos, yo solamente le estoy leyendo un versículo y tengo otro, pero en varias partes de la palabra de Dios nos dice cómo nuestra vida se acabará en algún momento, ¿no? Y no y todo lo que hicimos aquí materialmente, pues nada de eso nos podemos llevar. Así que dice que hagamos los tesoros en donde nada nos podrá quitar, ni el ladrón, ni nada, ni la polilla, sino que podremos disfrutar de esos tesoros que hicimos en el cielo. Entonces, pobre o rico, debemos alegrarnos de la salvación que Dios nos haya otorgado. Debemos humillarnos ante nuestro Señor. Nadie tiene más privilegios, ni el que fue pobre, ni el que fue rico, sino que ambos, así como Dios los salvó, y así como hemos leído, como cuando Wendy compartió el devocional de las mujeres de la Biblia, y vimos cómo había mujeres pobres y había mujeres ricas, y ambas adoraban a Dios, ambas entregaban su vida y lo que tenían a nuestro Señor, a su servicio. Entonces, debemos alegrarnos en la situación en la que estemos y no apoyarnos. Como les dije, el pobre no debe de apoyarse en su pobreza pensando que eso lo acerca más a Dios. Ni el rico debe apoyarse en sus posesiones pensando que eso puede hacerlo feliz en este mundo, ¿no? Que es pasajero. Más bien lo que Dios nos quiere enseñar es que nos fiemos en Él y reconocerlo a Él. Todos vamos a morir, recordemos, todos vamos a morir y hoy que vivimos esta situación de pandemia, vemos cómo la gente muere con una gran facilidad. Nos ha tocado ver familias que se desintegran fácilmente porque mueren rápido, muchos de ellos. Y eso no quita los homicidios, no quita las otras enfermedades por las que la gente muere constantemente. Entonces, debemos de saber que todos vamos a morir y que aún hayamos sido pobres o ricas, eso no significa que nos garantice algo. Más bien, la única garantía es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y gloriarnos por lo que Él hizo por nuestra vida, por lo que Él nos rescató y que Él sea exaltado. Exaltemos el nombre de nuestro Señor. Hay que meditar esto, por favor, hermanas, y saber que no debemos ni desear, ¿no? Como escuchaba la otra vez el devocional que decía de tener esa envidia. Entonces, envidia por el rico, ¿no? Pensando que él obtiene mucho y no teme a Dios. Eso no debería ser parte de nosotros y deberíamos más bien siempre agradecer a Dios en la condición que Él nos tiene, porque así es. Así Él quiere tener para que nuestro corazón no se deslice al mal. Y aun si Él nos da, aun si Él permite que nosotros tengamos un poco más o que tengamos más que a lo mejor otro hermano, seamos siempre misericordiosas como Él ha sido con nosotros. Que esos bienes que Él nos da podamos también nosotros ser de gran bendición para otros hermanos.
y podamos utilizarlo para gozarnos, porque aún su palabra dice que podamos gozarnos de lo que Él nos da y siempre ser agradecidas por lo que nos da y por lo que no nos da. Y voy a terminar este devocional leyéndoles Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24. Así dice: Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Quería terminar con este versículo porque era importante saber que en eso debemos de gloriarnos, en saber y en conocer que tenemos un Dios poderoso, misericordioso, que hace justicia y que hace juicio en la tierra, como lo dice aquí. Entonces, en eso, ni siquiera en nuestra propia sabiduría, porque nuestra sabiduría es vana. Ya vimos la sabiduría de Dios, que esa es la que tenemos que buscar. Y ni siquiera en que seamos valientes o que seamos esforzadas, ¿no? Debemos de gloriarnos en Él solamente, en reconocer y en conocerlo a Él. Entonces, eso nos hace personas sabias, en reconocer, en temer a Dios. Entonces, hoy quería compartir esto con ustedes, la importancia de que las posesiones no nos hagan perder la razón, ni que nuestra pobreza nos haga desanimarnos, sino que más bien todo lo en la condición en la que Dios nos ha rescatado y en la condición que Dios nos tiene, sea para que nos humillemos siempre delante de Él y podamos siempre amarle a Él, no fiarnos en nosotros, sino fiarnos en Él. Les agradezco que estén escuchando estos devocionales y que sea Dios quien nos siga ayudando a perfeccionar nuestro corazón cada día, a entender bien claramente lo que Él nos quiere decir día con día con este libro, y que podamos ser más sabias y entendidas, que ese sea el resultado de poder leer esto, de poder aprender y escuchar de los devocionales, y que seamos entendidas para hacer su voluntad, para reconocerlo, la sabiduría que Dios nos dé. Ni siquiera nos apoyemos en eso, sino más bien en que pongamos temor en nuestro corazón, para apartarnos siempre del mal y escucharlo solo a Él. Que Dios les bendiga, hermanas. Nos vemos mañana.